Cuando el 24 de julio de 1783 Simón Bolívar vino al mundo en Caracas, Venezuela, pocos imaginaron que ese niño criollo sería uno de los grandes protagonistas en la historia de América Latina. Nació en el seno de una familia acomodada, con raíces aristocráticas y una fuerte influencia criolla. Desde pequeño, la vida de Bolívar estuvo marcada por las contradicciones de su tiempo. Por un lado, la educación privilegiada y el acceso a ideas ilustradas. Por el otro, la opresión y el descontento de un continente dominado por el yugo español. Su infancia estuvo teñida de pérdidas. Quedó huérfano de padre a los 2 años y de madre a los 9. Pero estas ausencias no lo debilitaron, al contrario, parecieron forjar desde temprano una personalidad intensa, decidida y con hambre de justicia. A pesar del lujo en que vivía, Bolívar no fue indiferente a las desigualdades que lo rodeaban. Su niñez en Caracas transcurrió entre esclavos, privilegios coloniales y una educación que poco a poco le fue sembrando preguntas. ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? ¿Por qué una tierra tan rica pertenece a una corona lejana? Su educación formal se complementó con una poderosa influencia emocional e ideológica, la de su nodriza Hipólita y su maestro Simón Rodríguez. Este último no solo le enseñó a leer y escribir, sino a pensar de forma crítica. Le habló de Rousseau, de la libertad, de los derechos del hombre, de la Revolución Francesa. Ideas que, en una América aún dominada por el absolutismo, eran dinamita pura. Simón Bolívar no fue un niño común. No solo por su origen, sino por la fuerza con la que se enfrentó a su propia historia. Desde su nacimiento, su vida se entrelazó con el destino de América. Era apenas el inicio de una transformación que aún no sabía que lideraría. Pero el espíritu de rebeldía ya lo habitaba. A los 15 años, Simón Bolívar fue enviado a Europa, como era costumbre entre las familias criollas adineradas. El objetivo, completar su educación y convertirlo en un caballero ilustrado. Pero el viaje transformó mucho más que su conocimiento, moldeó su visión del mundo. En Madrid, París y Roma conoció de cerca las nuevas ideas revolucionarias que estaban cambiando a Europa, el liberalismo, el republicanismo, la noción de que los pueblos tienen derecho a gobernarse a sí mismos. Fue testigo del eco de la Revolución Francesa y del ascenso de Napoleón Bonaparte. Y aunque Bolívar admiró inicialmente a Napoleón, pronto se desilusionó de su afán imperialista. Aún así, aprendió una lección: un solo hombre, con una causa, puede cambiar la historia. En Roma, a los 21 años, juró liberar a América del yugo español, inspirado por el espíritu republicano y los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Su paso por Europa no lo alejó de su tierra, sino que lo reconectó con ella desde otra perspectiva. Entendió que la libertad no era un regalo, sino una conquista. Que el continente al que pertenecía no podía seguir siendo esclavo de una corona que no conocía sus dolores ni respetaba su identidad. Esa etapa juvenil fue clave. Bolívar no solo aprendió política y filosofía, también entendió la importancia del símbolo, del liderazgo y del discurso. Forjó su carácter como futuro libertador, y abrazó una causa que lo acompañaría el resto de su vida: hacer de América una tierra libre y digna. Al regresar a Venezuela en 1807, Bolívar trajo consigo más que maletas, regresó con una idea clara y ardiente en el corazón. Encontró una América dividida, gobernada por la corona española y marcada por desigualdades profundas entre criollos, indígenas, afrodescendientes y mestizos. Pero también halló un continente en ebullición, donde las ideas de independencia comenzaban a germinar. La oportunidad llegó en 1810 con la caída del poder realista en Caracas. Se formó una junta de gobierno y Bolívar, junto con otros patriotas, comenzó a organizar el movimiento independentista. Fue enviado a Londres para buscar apoyo diplomático, pero su visión ya no dependía de potencias extranjeras. Sabía que la libertad de América debía nacer desde adentro, con el pueblo como protagonista. Sus primeros años como líder fueron duros. Las campañas militares en Venezuela estuvieron llenas de derrotas, traiciones y obstáculos. Pero Bolívar no se rindió. Supo que la independencia no era una meta fácil ni rápida. Era una causa que necesitaba sacrificio, estrategia y sobre todo, fe en un futuro posible. Bolívar, aún joven, comenzó a transformarse en el libertador. No era solo un título militar, era una identidad forjada a base de luchas constantes. Su sueño era claro: liberar a los pueblos americanos del dominio español y crear una gran nación unida.
En ese fuego revolucionario se consolidó la figura de Bolívar como líder visionario y símbolo de una nueva América. Simón Bolívar no fue solo un combatiente. Fue un estratega político que entendió que la independencia no bastaba si no se construía una nueva sociedad. Su visión no se limitó a liberar a Venezuela, luchó también por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, países que vieron en él a un líder capaz de unir sus destinos. Su sueño más grande fue crear una gran federación latinoamericana, la Gran Colombia. Desde los Andes hasta el Amazonas, Bolívar condujo campañas militares épicas, cruzando geografías imposibles, como en la famosa campaña Admirable o la histórica batalla de Boyacá. Pero también libró batallas diplomáticas e ideológicas, tratando de articular gobiernos, constituciones y sistemas que dieran sentido a las nuevas repúblicas. A medida que los territorios se liberaban, Bolívar asumía más responsabilidades. No buscaba el poder por ambición personal, sino como medio para garantizar la estabilidad de los pueblos recién emancipados. Su discurso en el Congreso de Angostura, 1819, dejó claro su deseo de construir repúblicas fuertes, con ciudadanos educados y una justicia verdadera. Pero su sueño unificador se enfrentó a resistencias internas. Las élites locales, los intereses regionales y las diferencias culturales complicaron la integración. Aún así, Bolívar no dejó de intentarlo, convencido de que solo unidos podrían los pueblos de América enfrentar los desafíos del futuro. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830, enfermo y desencantado, sin patria ni poder. Su sueño de una América Latina unida se desvanecía entre luchas internas y divisiones regionales. Pero el tiempo haría justicia a su visión. El nombre de Bolívar quedaría grabado en la historia como símbolo de lucha, libertad y unión. Su legado no solo está en las naciones que ayudó a liberar, sino en la idea de que América Latina podía aspirar a ser una sola voz frente al mundo. Su pensamiento político ha influido en generaciones de líderes y movimientos sociales. Frases como moral y luz son nuestras primeras necesidades, o un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción, siguen siendo banderas vigentes. Hoy, la figura del libertador es recordada en monumentos, ciudades, billetes, universidades y constituciones. Su imagen es una inspiración constante para quienes creen en la justicia, la soberanía y la dignidad de los pueblos latinoamericanos. En Bolivia, país que lleva su nombre, o en Caracas, su ciudad natal, Bolívar vive en la memoria colectiva. Simón Bolívar no solo liberó territorios, sino conciencias. Su ideal de integración regional, aunque truncado, sigue siendo un faro para la región. Porque el libertador no fue solo un hombre de su tiempo, fue un visionario cuya lucha aún resuena en el corazón de América Latina.